En el anarcocapitalismo, ¿cómo funciona el tema del aporte jubilatorio? Supongo que coincide con mi visión: cada individuo hace con su dinero lo que quiere y no está obligado a nada. Además, no hay Estado. Haz un libro al respecto y entrégamelo por capítulos que voy guardando. Ponla título y nosotros como autores. El individuo soberano. Jubilación, propiedad y libertad en el anarcocapitalismo. Escrito por Silicio_cx2gc. Capítulo primero: el fin del aporte obligatorio. Hay una frase que resume toda la lógica anarcocapitalista respecto a las jubilaciones. Tu dinero es tuyo. No parece revolucionaria. Pero lo es. Porque durante siglos, los estados modernos construyeron sistemas donde el individuo jamás fue realmente dueño completo del fruto de su trabajo. Siempre hubo una porción obligatoria confiscada en nombre de algo superior: la nación, el bien común, la solidaridad, el futuro, la seguridad social, o directamente el miedo. El anarcocapitalismo parte de una premisa radical. Ninguna institución tiene derecho moral a apropiarse coercitivamente del ingreso de otro individuo. Y eso destruye desde la base el concepto tradicional de aporte jubilatorio obligatorio. ¿Cómo funciona entonces la jubilación? La respuesta corta es: cada persona decide. Sin ministerios. Sin BPS. Sin AFAP obligatorias. Sin edad mínima impuesta. Sin impuestos previsionales. Sin pirámides demográficas sostenidas por coerción estatal. El individuo administra su propio futuro. Puede ahorrar, invertir, consumir todo, comprar oro, comprar Bitcoin, adquirir tierras, formar cooperativas, contratar seguros privados, crear fondos comunitarios voluntarios, vivir de dividendos, sostenerse mediante hijos, o asumir conscientemente el riesgo de no prever nada. La clave filosófica es esta: el riesgo pertenece al individuo, no al colectivo forzado. La gran ruptura moral. El anarcocapitalismo no discute solamente eficiencia económica. Discute algo más profundo. ¿Tiene alguien derecho sobre el tiempo de trabajo ajeno? Porque un aporte jubilatorio obligatorio implica esto: el Estado define cuánto debes entregar, cuándo, durante cuánto tiempo, bajo qué reglas, y bajo promesas futuras que incluso puede modificar unilateralmente. En otras palabras, tu vida productiva queda parcialmente administrada por una entidad central. El anarcocapitalista considera eso incompatible con la verdadera propiedad privada. El sistema actual como transferencia intergeneracional. En la mayoría de países modernos, las jubilaciones estatales no funcionan como una cuenta individual real. Funcionan así. Los trabajadores actuales financian a los jubilados actuales. Es decir, tu dinero no espera guardado para ti, circula inmediatamente hacia otros. Eso vuelve al sistema extremadamente dependiente de natalidad, empleo, crecimiento económico, estabilidad política, inflación, deuda pública, confianza social. Y cuando la población envejece, ocurre el problema central: cada vez menos personas sostienen a cada vez más jubilados. El anarcocapitalismo ve ahí una estructura inevitablemente inestable. La visión anarcocapitalista del ahorro. Para esta corriente, la jubilación no debería depender de políticos sino de capital acumulado. Es decir, inversiones, propiedad, activos, rentas, participación empresarial, ahorro voluntario. La idea es simple. En vez de prometerte una jubilación futura financiada por otros, construyes autonomía financiera propia. Así, la vejez deja de ser un derecho estatal y pasa a ser consecuencia de decisiones personales. Pero entonces, ¿qué ocurre con quienes no ahorran? Aquí aparece el punto más polémico. El anarcocapitalismo responde: nadie tiene derecho automático al dinero de otros. Por lo tanto, la ayuda puede existir, pero debe ser voluntaria. Eso incluye caridad, mutualismo, asociaciones comunitarias, fundaciones, seguros solidarios, ayuda familiar, cooperación libre. No coerción estatal. El anarcocapitalista cree que cuando el Estado monopoliza la solidaridad, debilita redes humanas reales, burocratiza la ayuda, y convierte la dependencia en estructura permanente. El miedo central del ser humano.
El debate jubilatorio no es solo económico. Es existencial. Porque detrás de todo está el terror universal. ¿Qué pasará conmigo cuando ya no pueda producir? Ese miedo permitió el crecimiento gigantesco de los sistemas previsionales modernos. El Estado apareció como garante psicológico. Nosotros te cuidaremos. Nosotros administraremos tu futuro. Nosotros sabemos mejor. El anarcocapitalismo responde algo durísimo. Nadie puede garantizar el futuro. Solo puede administrar riesgos. Y por eso desconfía profundamente de cualquier promesa estatal de seguridad eterna. La crítica más fuerte al modelo anarcocapitalista. Sus críticos dicen, genera desigualdades brutales, abandona a los más débiles, premia herencias, castiga errores, y puede producir ancianos pobres sin protección. Y esa crítica no es menor. Porque aquí aparece el conflicto eterno entre libertad y seguridad. El anarcocapitalismo privilegia radicalmente la libertad individual. Los sistemas socialdemócratas privilegian más la seguridad colectiva. Y la humanidad lleva siglos oscilando entre ambos polos. La pregunta incómoda. El anarcocapitalismo obliga a enfrentar una pregunta que casi nadie quiere hacerse. ¿Es moral obligar a una persona a financiar a otra? Pero también deja otra pregunta abierta. ¿Es moral abandonar a quien no pudo sostenerse? Entre esas dos tensiones vive toda la discusión previsional moderna. Cierre del capítulo primero. El aporte jubilatorio obligatorio no es simplemente una herramienta financiera. Es una declaración filosófica sobre propiedad, libertad, responsabilidad, miedo, solidaridad, y poder. Por eso el debate jamás termina. Porque en el fondo no estamos discutiendo dinero. Estamos discutiendo, ¿quién pertenece a quién? Continuará. Próximo capítulo. Del feudalismo al Estado previsional, cómo nació la jubilación moderna. Continuamos. Capítulo segundo, del feudalismo al Estado previsional. Cómo nació la jubilación moderna. Escrito por silicio_cx2gc. La jubilación estatal no cayó del cielo. No existió durante la mayor parte de la historia humana. Durante milenios, el ser humano envejeció sin ministerios previsionales, sin bancos centrales, sin BPS, sin AFAP y sin estados capaces de sostener millones de personas improductivas. Entonces surge la pregunta: ¿cómo sobrevivían los viejos? La respuesta es brutalmente simple: familia, clan, comunidad, propiedad, ahorro, hijos, caridad, o miseria. No había garantía universal. La vejez era una incertidumbre permanente. El mundo preindustrial. En sociedades agrícolas y feudales, la jubilación como concepto prácticamente no existía. La gente trabajaba hasta que, el cuerpo colapsaba, la familia sostenía, o la muerte llegaba antes. La esperanza de vida era mucho menor, pero además, pocos llegaban a edades avanzadas en condiciones de inactividad prolongada. El anciano sobrevivía porque aún conservaba algún valor dentro del núcleo familiar: experiencia, autoridad, conocimiento, tierras, memoria colectiva. La economía era profundamente familiar. No individual. La revolución industrial cambia todo. Entonces llegó el terremoto histórico. La industrialización. Las ciudades crecieron. Las fábricas reemplazaron estructuras rurales. Millones dejaron el campo. La familia extensa comenzó a fragmentarse. Y por primera vez apareció un fenómeno gigantesco: masas urbanas envejeciendo sin red comunitaria estable. El viejo campesino podía sobrevivir dentro del clan familiar. El obrero industrial urbano muchas veces no. Ahí nace el problema moderno de la jubilación. La fábrica y el cuerpo humano. El capitalismo industrial necesitaba algo específico: trabajadores físicamente útiles. En el campo, un anciano todavía podía aportar algo. Pero en muchas fábricas, la productividad era brutal, los ritmos eran extremos, y el cuerpo envejecido se volvía económicamente menos competitivo. El capitalismo industrial generó riqueza inmensa. Pero también creó una nueva vulnerabilidad: millones dependían exclusivamente de vender fuerza laboral. Y cuando el cuerpo fallaba, desaparecía el ingreso. Otto von Bismarck y el nacimiento del sistema moderno.
Aquí aparece una figura clave. Otto von Bismarck. A fines del siglo XIX, Alemania implementó uno de los primeros sistemas modernos de seguridad social estatal. ¿Por qué? No solo por altruismo. También por estrategia política. Bismarck entendió algo fundamental: si el Estado no ofrecía cierta protección, crecerían el socialismo revolucionario y el conflicto social. Entonces nace una idea nueva: el Estado como asegurador masivo de la población. El sistema previsional moderno fue también una herramienta de estabilidad política. La genialidad psicológica del sistema. El sistema jubilatorio estatal resolvía varios problemas simultáneamente. 1. Reducía miedo social: la gente sentía que el futuro estaba parcialmente garantizado. 2. Disciplinaba a trabajadores: quien aportaba durante décadas quedaba integrado al sistema. 3. Fortalecía al Estado: el ciudadano comenzaba a depender estructuralmente de él. 4. Permitía recaudar enormes recursos: el flujo previsional se convirtió en una maquinaria financiera gigantesca. El pacto invisible. El siglo XX construyó una especie de contrato psicológico no escrito. Trabaja toda tu vida y el sistema te sostendrá después. Esa promesa organizó generaciones enteras. La gente aceptó: impuestos altos, aportes obligatorios, burocracia, regulación laboral, porque había una expectativa final, una vejez protegida. El problema es que ese pacto dependía de ciertas condiciones históricas excepcionales. El siglo dorado del sistema. Después de la Segunda Guerra Mundial ocurrió algo irrepetible: explosión demográfica, crecimiento económico enorme, industrialización masiva, expansión del empleo, alta natalidad, población joven gigantesca. Había muchísimos trabajadores financiando relativamente pocos jubilados. El sistema parecía perfecto. Pero escondía una fragilidad matemática. La bomba demográfica. Con el tiempo ocurrieron varios fenómenos: menos hijos, más longevidad, automatización, menor crecimiento poblacional, empleos más inestables, informalidad, crisis fiscales. Entonces aparece el gran problema: el sistema necesita permanentemente nuevos aportantes. Sin suficientes jóvenes, suben impuestos, baja la jubilación real, aumenta deuda, o se posterga la edad de retiro. El anarcocapitalismo señala aquí algo crucial: el sistema estatal nunca fue realmente autosustentable, dependía del crecimiento continuo. La ilusión de mi dinero. Mucha gente cree: yo aporté durante décadas, entonces ese dinero está guardado para mí. Pero en sistemas de reparto generalmente no funciona así. El dinero ya fue utilizado, para pagar jubilaciones actuales, gastos estatales, deuda, o administración. Lo que existe es una promesa futura. No necesariamente un capital individual intacto. Y allí nace parte de la crítica libertaria: el ciudadano cree poseer una cuenta, pero en realidad posee confianza en la continuidad del sistema. El anarcocapitalismo y la sospecha eterna. El anarcocapitalismo observa toda esta evolución histórica y concluye: el sistema previsional estatal expandió enormemente el poder político sobre la vida humana. Porque quien controla jubilación, salud, moneda, impuestos, inflación, edad de retiro, controla indirectamente el comportamiento social entero. Desde esa mirada, el sistema previsional no es solo ayuda, es arquitectura de poder. La otra cara. Pero incluso muchos críticos del Estado admiten algo incómodo. Sin sistemas previsionales masivos, millones de personas probablemente habrían quedado completamente abandonadas durante el siglo XX. Entonces aparece nuevamente la tensión eterna: libertad individual, versus estabilidad colectiva. Ningún sistema resolvió completamente ambas cosas al mismo tiempo. La gran paradoja. El anarcocapitalismo sostiene: cada individuo debe ser dueño absoluto de sí mismo. Pero la historia muestra algo inquietante. Los seres humanos rara vez viven completamente aislados. Siempre terminan formando redes, dependencias, pactos, tribus, instituciones, sistemas de ayuda mutua. La pregunta entonces ya no es: ¿habrá sistema? La verdadera pregunta es: ¿quién controla el sistema? Cierre del capítulo 2.
La jubilación moderna nació menos por bondad pura que por industrialización, miedo social, estabilidad política, necesidad económica, y administración del riesgo colectivo. El anarcocapitalismo no acepta ese pacto obligatorio. Pero tampoco puede escapar a la pregunta fundamental que persigue a toda civilización. ¿Qué hacemos con quienes ya no pueden producir? Ahí comienza el verdadero conflicto filosófico. Continuará. Próximo capítulo. La propiedad del cuerpo, trabajo, tiempo y esclavitud fiscal. Continuamos. Capítulo 3. La propiedad del cuerpo. Trabajo, tiempo y esclavitud fiscal. Escrito por Silicio_CX2GC. Toda teoría política termina llegando al mismo lugar, el cuerpo humano. Porque antes del dinero, antes de los impuestos, antes del Estado, antes de las constituciones, existe algo más básico: tu tiempo, tu energía, tu capacidad de trabajar, tu mente, tus manos, tu vida limitada. Y el anarcocapitalismo construye toda su filosofía sobre una afirmación radical. Cada individuo es propietario absoluto de sí mismo. A eso se le llama self-ownership. Propiedad de uno mismo. La idea explosiva. Si eres dueño de ti mismo, entonces también eres dueño de tu trabajo, el fruto de tu trabajo, tus decisiones, tus riesgos, y el producto económico de tu existencia. Desde esa lógica, aparece una conclusión inevitable: ningún tercero puede reclamar legítimamente parte de tu producción sin consentimiento. Y allí nace la crítica libertaria al aporte jubilatorio obligatorio. Porque para el anarcocapitalista, si el Estado toma parte obligatoria de tu salario, está apropiándose indirectamente de horas de tu vida. El impuesto como tiempo confiscado. Imaginemos algo simple. Trabajas 10 horas. Pero una parte de lo producido va a impuestos, aportes, tasas, contribuciones obligatorias. El libertario extremo hace entonces una traducción filosófica. No me quitaron dinero. Me quitaron tiempo de vida. Porque el dinero representa energía humana acumulada, tiempo transformado en valor, fragmentos irrepetibles de existencia. Y por eso algunos anarcocapitalistas utilizan términos extremadamente duros. Servidumbre fiscal. Esclavitud parcial. Coerción económica. La gran herejía moderna. El pensamiento contemporáneo normalizó algo extraordinario: que una autoridad pueda apropiarse legalmente de parte del trabajo ajeno. Eso habría parecido absurdo para muchas civilizaciones antiguas fuera de contextos imperiales explícitos. El Estado moderno convirtió esa apropiación en algo cotidiano y moralmente aceptado. Incluso honorable. El ciudadano responsable es quien paga, aporta, contribuye, financia. El anarcocapitalismo pregunta entonces: ¿dónde termina la cooperación y dónde empieza la coerción? El contrato no firmado. Aquí aparece una crítica central. El libertario dice: yo nunca firmé un contrato voluntario aceptando este sistema. Naciste. Y automáticamente, ya debías tributar, ya estabas regulado, ya existían obligaciones sobre tu trabajo futuro. Desde esta visión, el Estado opera como una estructura heredada de autoridad no consentida explícitamente. Algo parecido a una membresía obligatoria. La respuesta estatista. Quienes defienden sistemas previsionales responden algo igualmente potente. Nadie construye riqueza completamente solo. Argumentan que todo individuo utiliza carreteras, infraestructura, estabilidad jurídica, moneda, educación colectiva, salud pública, instituciones, paz social. Por lo tanto, contribuir sería el costo de participar en una civilización organizada. La sociedad sería una red interdependiente, no una suma de individuos aislados. La grieta filosófica. Aquí se abre uno de los abismos intelectuales más profundos de la política moderna. Dos visiones incompatibles. Visión libertaria. El individuo precede moralmente al colectivo. Visión colectivista o social. La sociedad hace posible al individuo. Y dependiendo de cuál aceptes, los impuestos parecen robo, o parecen cooperación necesaria. El monopolio de la fuerza.
El anarcocapitalismo insiste en algo fundamental. El problema no es ayudar. El problema es la obligatoriedad respaldada por violencia estatal. Porque si no pagas, multas, embargos, sanciones, cárcel, exclusión, persecución fiscal. En última instancia, toda ley se sostiene sobre capacidad de coerción. El Estado posee el monopolio legítimo de la fuerza. Y para el anarcocapitalista, eso vuelve imposible hablar de aporte voluntario dentro del sistema estatal. La moral del consentimiento. Esta corriente lleva el concepto de consentimiento mucho más lejos que otras filosofías políticas. Por ejemplo, si ayudar a ancianos es moralmente bueno. Sigue siendo moral cuando es impuesto. Ahí aparece una idea provocadora, una acción buena realizada bajo coerción pierde parte de su valor moral. Porque ya no nace de la voluntad individual. El miedo como motor político. El anarcocapitalismo también sospecha profundamente del uso político del miedo. Especialmente del miedo a la pobreza, la enfermedad, la vejez, el desempleo, el hambre. Según esta visión, los estados modernos expandieron poder prometiendo protección psicológica. Algo parecido a un intercambio. Entréganos autonomía y nosotros reduciremos tu incertidumbre. La seguridad como moneda política. La paradoja humana. Pero entonces surge el problema eterno. La libertad absoluta también implica aceptar consecuencias absolutas. Y eso asusta a la mayoría de las personas. Porque la incertidumbre total puede ser insoportable. Muchos prefieren, menos libertad, pero más previsibilidad. El anarcocapitalismo responde, la seguridad garantizada es una ilusión. Porque ningún sistema puede eliminar realmente, crisis, inflación, colapsos, corrupción, guerras, malas decisiones, envejecimiento, muerte. Solo redistribuye riesgos. Existe realmente el individuo totalmente autónomo. Aquí aparece una crítica filosófica devastadora al anarcocapitalismo. Sus críticos dicen, el individuo completamente independiente no existe. Todo ser humano nace, indefenso, dependiente, educado por otros, sostenido por estructuras previas. Incluso el empresario más exitoso depende de lenguaje heredado, tecnología colectiva, conocimiento acumulado, infraestructura social. Entonces preguntan: ¿puede alguien reclamar propiedad absoluta sobre riqueza generada dentro de una red colectiva? El debate jamás termina. La batalla por la definición de libertad. Tal vez el conflicto real no sea económico. Tal vez sea semántico. ¿Qué significa libertad? Para algunos, libertad es ausencia de coerción. Para otros, libertad también requiere condiciones materiales mínimas. Un anciano abandonado y sin recursos. Es verdaderamente libre. El anarcocapitalismo respondería, sigue siendo dueño de sí mismo. Sus críticos dirían, eso es libertad puramente teórica. Cierre del capítulo 3. Toda discusión sobre jubilaciones termina revelando algo más profundo: ¿quién tiene derecho sobre el tiempo humano? El anarcocapitalismo responde: únicamente el individuo. El Estado moderno responde: el individuo existe dentro de obligaciones colectivas inevitables. Y entre ambas visiones se desarrolla gran parte de la historia política contemporánea. Porque detrás del dinero siempre aparece la misma pregunta: ¿hasta dónde pertenece tu vida a los demás? Continuará. Próximo capítulo. El mercado de la vejez, seguros privados, fondos libres y competencia previsional. Continuamos. Capítulo 4. El mercado de la vejez. Seguros privados, fondos libres y competencia previsional. Escrito por Silicio_CX2GC. Si desaparece el estado previsional, ¿qué lo reemplaza? Esa es la pregunta que siempre persigue al anarcocapitalismo. Porque destruir un sistema es relativamente sencillo en teoría. Lo difícil es responder. ¿Cómo funcionaría la realidad cotidiana después? Especialmente en algo tan delicado como la vejez. La idea central. El anarcocapitalismo sostiene que la jubilación debería ser un asunto privado y voluntario. No una obligación colectiva. Eso significa que en lugar de existir un monopolio estatal,
un sistema obligatorio, o una única estructura centralizada, aparecería un ecosistema competitivo de soluciones. Algo parecido a un mercado de futuros personales. La competencia como principio organizador. El anarcocapitalismo cree que la competencia produce mejores resultados que los monopolios estatales. Por lo tanto, en vez de un único organismo previsional existirían, aseguradoras, fondos de retiro, cooperativas, mutuals, bancos, contratos privados, sistemas comunitarios, plataformas financieras descentralizadas, redes familiares, e incluso modelos experimentales completamente nuevos. Cada individuo elegiría. O no elegiría nada. La jubilación deja de ser una edad. En el sistema estatal tradicional existe una idea rígida, cierta edad igual a retiro. Pero el anarcocapitalismo rompe eso completamente. Porque allí no existiría una edad universal impuesta. Algunas personas podrían retirarse a los 40, otras trabajar hasta los 90, otras vivir de inversiones jóvenes, otras jamás acumular suficiente capital. La jubilación se transforma en algo individual. No burocrático. Capitalización extrema. La lógica central es esta: acumular activos que produzcan ingresos futuros. Por ejemplo, propiedades, acciones, empresas, dividendos, bonos, metales, criptomonedas, alquileres, participación productiva. La vejez deja de depender de generaciones futuras obligadas a financiarte. Pasa a depender de cuánto valor lograste conservar o multiplicar durante tu vida. La visión libertaria sobre las AFAP. Muchos anarcocapitalistas ven sistemas mixtos, como las AFAP en algunos países, como apenas una transición incompleta. Porque aunque existe cuenta individual, sigue habiendo regulación estatal, obligatoriedad parcial, control legal, límites de inversión, supervisión política. Desde la visión libertaria radical, mientras exista coerción estatal, no hay verdadera libertad previsional. La competencia previsional global. Un anarcocapitalista imagina algo aún más radical: competencia mundial entre sistemas financieros. El individuo podría elegir dónde invertir, qué moneda usar, qué fondo contratar, qué riesgo asumir, qué país utilizar como plataforma jurídica. La jubilación se volvería globalizada. Descentralizada. Móvil. Bitcoin y la desconfianza hacia el Estado. Aquí aparece algo fascinante. Muchos libertarios modernos adoptaron Bitcoin como símbolo filosófico. No solamente financiero. ¿Por qué? Porque Bitcoin representa varias ideas anarcocapitalistas: dinero no controlado por gobiernos, escasez programada, descentralización, soberanía individual, resistencia a inflación política. Para muchos libertarios, ahorrar en moneda estatal es confiar tu futuro a decisiones políticas ajenas. Y consideran eso extremadamente peligroso. La inflación como impuesto invisible. El anarcocapitalismo suele denunciar algo central: la inflación destruye jubilaciones silenciosamente. Porque aunque el Estado prometa pagos nominales, el poder de compra puede evaporarse. Entonces sostienen que el verdadero problema no es solo cuánto recibes, sino cuánto valor real conserva tu ahorro. Desde esa perspectiva, los bancos centrales serían una de las mayores amenazas para el retiro individual. El individuo como empresa de sí mismo. En esta visión extrema, cada persona se transforma en administradora de su propio destino financiero. Tu vida entera se vuelve algo parecido a una cartera de inversión. Debes decidir: riesgo, ahorro, consumo, protección, diversificación, largo plazo. El ciudadano deja de ser beneficiario. Pasa a ser gestor permanente de sí mismo. El problema psicológico. Y aquí aparece una dificultad enorme. La mayoría de las personas no estudia finanzas, no planifica a largo plazo, no comprende riesgo, consume impulsivamente, o simplemente vive al día. Entonces los críticos preguntan: ¿qué ocurre cuando millones toman malas decisiones? La respuesta libertaria. El anarcocapitalismo responde algo muy duro: la libertad incluye el derecho a equivocarse. Porque si el Estado debe impedir todos los errores individuales, termina controlando toda la vida humana. Desde esta lógica, prohibir riesgos, imponer ahorro,
administrar conductas, convierte lentamente a los ciudadanos en menores permanentes bajo tutela política. La desigualdad como consecuencia natural. Otro punto crítico. En un sistema totalmente libre, las diferencias patrimoniales probablemente crecerían muchísimo. Quien invierta mejor, herede capital, tenga educación financiera, o simplemente tenga suerte, acumularía enormes ventajas. Mientras otros podrían llegar a la vejez prácticamente sin recursos. El anarcocapitalismo considera eso una consecuencia natural de la libertad. Sus críticos lo ven como una amenaza civilizatoria. La desaparición del derecho garantizado. En el sistema estatal moderno existe una noción poderosa. Tengo derecho a jubilarme. En el anarcocapitalismo esa frase pierde sentido. Porque allí no existiría garantía universal obligatoria. Existirían contratos, acuerdos, patrimonio, seguros, inversiones, cooperación voluntaria. Pero no un derecho automático financiado coercitivamente por otros. La competencia puede crear innovación. Los libertarios sostienen algo importante. El monopolio estatal frena innovación previsional. En un mercado libre podrían surgir modelos algorítmicos, fondos personalizados por IA, seguros dinámicos, cooperativas descentralizadas, contratos automáticos, sistemas blockchain, mecanismos hoy inimaginables. La previsión social se volvería un laboratorio evolutivo constante. La pregunta incómoda. Pero el problema humano permanece intacto. Porque incluso con toda innovación financiera posible, la vejez sigue existiendo. La fragilidad sigue existiendo. La enfermedad sigue existiendo. Y entonces aparece nuevamente la pregunta esencial. ¿Puede una civilización aceptar tranquilamente ancianos abandonados? Ahí es donde incluso muchos libertarios moderados dudan. La frontera invisible. Tal vez el verdadero conflicto no sea económico. Tal vez sea emocional. Porque el sistema previsional moderno no solo administra dinero. Administra miedo. Y el anarcocapitalismo exige algo extremadamente difícil, aceptar que el futuro nunca estará completamente garantizado. Eso requiere una tolerancia a la incertidumbre que no todos poseen. Cierre del capítulo 4. El anarcocapitalismo imagina un mundo donde la jubilación deja de ser un derecho administrado por el Estado y pasa a ser estrategia individual, patrimonio, contrato, inversión, y libertad de elección. Pero esa libertad tiene un precio, la desaparición de la garantía colectiva universal. Y allí emerge la gran pregunta de toda sociedad futura. ¿Cuánta inseguridad está dispuesta a tolerar a cambio de más libertad? Continuará. Próximo capítulo. La desaparición del Estado, justicia privada, seguridad y orden espontáneo. Continuamos. Capítulo 5. La desaparición del Estado. Justicia privada, seguridad y orden espontáneo. Escrito por Silicio_cx2gc. El anarcocapitalismo no propone simplemente bajar impuestos. Ni reformar jubilaciones. Ni privatizar algunas empresas públicas. Propone algo muchísimo más radical, la desaparición completa del Estado. No un Estado pequeño. No un Estado eficiente. No un Estado mínimo necesariamente. Sino directamente, ningún monopolio político territorial. Y aquí la mayoría de las personas siente vértigo. Porque inmediatamente surge la pregunta inevitable. Si no hay Estado, ¿quién mantiene el orden? La gran acusación. Los críticos del anarcocapitalismo suelen resumir todo en una frase. Eso terminaría en caos. Porque estamos acostumbrados a imaginar que, la policía evita el crimen, los jueces crean justicia, el ejército evita invasiones, las leyes producen orden. El anarcocapitalismo responde algo provocador, el orden no nace necesariamente del Estado. Puede emerger espontáneamente de interacciones humanas libres. El orden espontáneo. Esta idea viene en gran parte de Friedrich Hayek. Hayek observaba algo fascinante. Muchísimas estructuras complejas funcionan sin un diseñador central. Por ejemplo, el lenguaje, el dinero histórico, los mercados, las costumbres. Internet, normas sociales. Nadie diseñó completamente esas cosas desde arriba.
emergieron. El anarcocapitalismo cree que el orden social también podría emerger así. La competencia reemplaza monopolios. Actualmente el Estado posee monopolios sobre justicia, seguridad, legislación, coerción, moneda, cárceles, defensa. El anarcocapitalismo considera peligrosísimo cualquier monopolio. Especialmente el monopolio de la fuerza. Entonces propone competencia también en esas áreas. Policías privadas. Sí. Esa es una de las propuestas más controversiales. En teoría existirían agencias de seguridad privadas, sistemas de arbitraje, compañías jurídicas, seguros contra delitos, tribunales contractuales. Los individuos contratarían protección igual que hoy contratan, Internet, seguros médicos, telefonía, vigilancia privada. La lógica libertaria. El argumento es este. Si la competencia mejora, tecnología, precios, calidad, innovación. ¿Por qué asumir que justicia y seguridad deben ser monopolios estatales? El anarcocapitalista dice, porque estamos acostumbrados, no porque sea inevitable. La crítica inmediata. Pero entonces surge el miedo más común. ¿Y si las corporaciones se vuelven ejércitos privados? Es una objeción poderosa. Porque si una empresa acumula muchísimo capital y armas, ¿qué impediría que se convierta en un nuevo Estado? El anarcocapitalismo responde, competencia, descentralización, costos, alianzas voluntarias, y capacidad defensiva distribuida. Pero aquí incluso algunos libertarios admiten incertidumbre. La sospecha permanente del poder. El anarcocapitalismo parte de una desconfianza radical, todo poder tiende a expandirse. Y considera que el Estado posee una ventaja única, legitimidad institucional para usar fuerza. Puede, cobrar impuestos obligatorios, encarcelar, regular, prohibir, confiscar, controlar moneda, vigilar. Todo legalmente. Por eso el libertario extremo pregunta. ¿Por qué temeríamos más a corporaciones privadas que al aparato estatal más poderoso de la historia? La violencia ya existe. Otra idea provocadora. Los anarcocapitalistas dicen que el mundo actual ya está lleno de seguridad privada. Por ejemplo, barrios privados, vigilancia empresarial, custodias, seguros, arbitrajes comerciales, cámaras, empresas militares contratistas. El Estado ya comparte funciones con actores privados. La diferencia sería llevar esa lógica hasta el extremo. El contrato como centro de la civilización. En esta visión, la sociedad se organiza mediante acuerdos voluntarios. No mediante obediencia territorial automática. Eso significa que muchas relaciones serían contractuales, seguridad, arbitraje, infraestructura, seguros, educación, jubilación. El contrato reemplaza buena parte de la legislación universal. La ley deja de ser única. Y aquí aparece algo revolucionario. El anarcocapitalismo imagina múltiples sistemas jurídicos coexistiendo. Algo parecido a mercados legales. Diferentes agencias podrían ofrecer distintos métodos de arbitraje, distintas reglas, distintos costos, distintas garantías. Los individuos elegirían qué sistemas aceptar. La objeción brutal. Pero entonces surge una pregunta devastadora. ¿Qué pasa si alguien simplemente no respeta contratos? Ahí aparece el límite más difícil del anarcocapitalismo. Porque finalmente toda sociedad necesita algún mecanismo de resolución de conflictos. Los libertarios responden, reputación, ostracismo económico, seguros, arbitraje, defensa privada, redes de cooperación. Pero los críticos insisten, en algún punto siempre reaparece la fuerza. Y quizás tengan razón. El problema de la desigualdad armada. Otro miedo recurrente. En un mundo totalmente privatizado. ¿Los ricos tendrían mejor justicia? Probablemente sí. El anarcocapitalismo no promete igualdad material. Promete libertad contractual. Y allí aparece nuevamente el choque filosófico, igualdad, versus libertad. La visión utópica. Los anarcocapitalistas imaginan que sin Estado existirían, menos guerras, menos burocracia, menos corrupción, menos impuestos, menos inflación,
menos captura política. Porque el Estado moderno concentra un poder gigantesco. Y toda concentración de poder atrae intereses, corrupción, manipulación. Élites. La visión distópica. Sus críticos imaginan lo contrario: corporaciones feudales, fragmentación extrema, violencia privada, desigualdad absoluta, territorios controlados por poder económico. Dos futuros opuestos nacen de la misma idea. El experimento jamás realizado completamente. Aquí hay algo importante: el anarcocapitalismo puro nunca existió plenamente a gran escala. Existen aproximaciones, zonas autónomas, arbitraje privado internacional, criptomonedas, mercados paralelos, sistemas descentralizados. Pero nunca una civilización anarcocapitalista total sostenida durante siglos. Entonces parte del debate sigue siendo teórico. La pregunta prohibida. Tal vez la cuestión central sea otra. No. ¿Puede existir una sociedad sin Estado? Si no. ¿Cuánto Estado es realmente necesario? Porque incluso muchos críticos reconocen, los Estados crecen constantemente, expanden vigilancia, aumentan regulación, centralizan información, y absorben más aspectos de la vida humana. El anarcocapitalismo funciona entonces también como advertencia. Como límite filosófico. Como recordatorio incómodo de que, el poder jamás deja de querer más poder. Cierre del capítulo 5. El anarcocapitalismo lleva la lógica de la propiedad privada hasta sus últimas consecuencias: seguridad privada, justicia contractual, competencia jurídica, eliminación del monopolio estatal. Sus defensores ven allí máxima libertad. Sus críticos ven riesgo de fragmentación extrema. Pero ambos coinciden en algo: el Estado moderno posee un poder gigantesco sobre la vida humana. Y la pregunta ya no puede evitarse. ¿Quién vigila al vigilante? Continuará. Próximo capítulo. Dinero, bancos centrales e inflación, el poder oculto sobre las sociedades. Continuamos. Capítulo 6. Dinero, bancos centrales e inflación. El poder oculto sobre las sociedades. Escrito por Silicio_CX2GC. Pocas personas entienden realmente el dinero. Y quizá eso no sea casualidad. Porque quien comprende el dinero empieza a comprender algo mucho más grande: cómo se organiza el poder moderno. El anarcocapitalismo considera que el corazón verdadero del control estatal no está solamente en la policía, los impuestos, las leyes, o los parlamentos. Está en algo más silencioso: el monopolio de la moneda. ¿Qué es realmente el dinero? El dinero no es solo papel. Ni números digitales. Es algo más abstracto: una tecnología de confianza. Sirve para almacenar valor, intercambiar trabajo, medir precios, coordinar millones de decisiones humanas. Sin dinero complejo no existirían mercados globales, civilización industrial, ahorro masivo, crédito, inversiones. El dinero es memoria económica comprimida. El problema del control. Históricamente, los gobiernos descubrieron algo extraordinario: controlar el dinero equivale a influir sobre toda la sociedad. Porque quien controla la moneda puede afectar salarios, ahorro, deuda, consumo, inversiones, jubilaciones, precios, estabilidad social. El anarcocapitalismo ve ahí una concentración de poder inmensa. El nacimiento de los bancos centrales. Los bancos centrales surgieron oficialmente para estabilizar sistemas financieros, evitar pánicos bancarios, administrar liquidez, proteger monedas. Pero sus críticos libertarios sostienen otra interpretación: se convirtieron en herramientas de intervención económica permanente. Y cuanto más complejo se volvió el sistema financiero global, más poder acumularon. La creación de dinero. Aquí aparece algo que sorprende a mucha gente. Gran parte del dinero moderno no existe físicamente. Es creado mediante crédito, deuda, expansión monetaria, emisión bancaria. Es decir, el dinero puede multiplicarse sin aumentar necesariamente riqueza real. Y eso tiene consecuencias profundas. Inflación, el impuesto invisible. El anarcocapitalismo considera la inflación una de las formas más sofisticadas de transferencia de riqueza.
Porque cuando aumenta la cantidad de dinero, los precios suelen subir, el ahorro pierde valor, los salarios tardan en ajustarse, y el poder adquisitivo disminuye. Entonces ocurre algo peculiar, el ciudadano siente que trabaja igual, pero cada vez posee menos. Sin necesidad de aumentar impuestos explícitos. La erosión silenciosa. Un jubilado puede recibir exactamente el mismo monto nominal durante años. Pero si la moneda pierde valor, su vida material empeora igual. Por eso los libertarios dicen, imprimir dinero puede destruir riqueza sin confiscación visible. Es una forma de dilución. Como agregar agua a una botella de vino. La cantidad aparente crece. El contenido real se debilita. La ruptura del patrón oro. Durante mucho tiempo, muchas monedas estuvieron vinculadas a metales preciosos. Especialmente oro. Eso limitaba la capacidad de emitir dinero arbitrariamente. Pero el siglo XX fue abandonando progresivamente ese sistema. Entonces el dinero pasó a depender principalmente de confianza en gobiernos y bancos centrales. Dinero fiat. Es decir, dinero porque una autoridad declara que es dinero. La mirada anarcocapitalista. Para el libertario radical, esto es peligrosísimo. Porque significa que, políticos, bancos centrales, sistemas financieros, pueden expandir masa monetaria casi ilimitadamente. Y eso afecta toda la estructura social. El ciclo de deuda. Otra crítica central. El sistema moderno funciona crecientemente sobre deuda. Deuda pública, deuda privada, deuda corporativa, deuda bancaria. El anarcocapitalismo sospecha que muchas economías actuales sobreviven gracias a expansión constante del crédito. Y que eso crea fragilidad estructural. La ilusión de prosperidad. Cuando circula mucho dinero, suben activos, crece consumo, aumenta crédito, parecen expandirse riquezas. Pero los libertarios preguntan. ¿Esa prosperidad representa producción real o expansión artificial? Porque eventualmente, inflación, burbujas, crisis, devaluaciones, colapsos financieros, pueden aparecer. El ciudadano atrapado. Aquí surge una idea muy importante. En el sistema moderno, incluso quien no participa conscientemente queda afectado. Porque, cobra en moneda estatal, ahorra en moneda estatal, paga impuestos en moneda estatal, vive dentro del sistema financiero estatal. Es decir, prácticamente nadie puede escapar totalmente del marco monetario dominante. Y eso otorga un poder gigantesco a quienes administran la moneda. Bitcoin como rebelión monetaria. Por eso muchos anarcocapitalistas abrazaron Bitcoin con entusiasmo casi filosófico. No solamente como inversión, sino como resistencia, separación del Estado, dinero descentralizado, límite programado a emisión, soberanía individual. Bitcoin aparece como intento de crear dinero sin autoridad central. Algo históricamente revolucionario. La crítica al sistema bancario. Muchos libertarios consideran que el sistema financiero moderno genera privilegios ocultos. Especialmente porque ciertos actores reciben dinero nuevo antes, acceden a crédito privilegiado, o son rescatados durante crisis. Mientras ciudadanos comunes absorben inflación, pérdida de ahorro, desempleo, recesiones. Desde esta mirada, el sistema no sería realmente libre mercado, sino capitalismo profundamente intervenido. La gran paradoja. Pero aquí aparece una contradicción fascinante. Incluso quienes critican ferozmente al sistema monetario moderno, siguen usándolo todos los días. Porque las sociedades complejas necesitan coordinación, liquidez, crédito, confianza compartida. Y destruir confianza monetaria puede destruir civilizaciones enteras. La psicología del dinero. El dinero no es solo economía. Es fe colectiva. Si la gente deja de creer en la moneda, en los bancos, en el Estado, en el sistema financiero, aparece el caos. Por eso el dinero es también poder psicológico. La inflación y el tiempo humano. Volvemos entonces al núcleo filosófico del anarcocapitalismo. Si el dinero representa tiempo de vida acumulado, entonces la inflación erosiona indirectamente, horas trabajadas, esfuerzo pasado, proyectos futuros, seguridad individual.
Por eso muchos libertarios consideran la inflación, una forma silenciosa de confiscación. La pregunta final. ¿Puede existir una sociedad compleja sin bancos centrales? El anarcocapitalismo cree que sí, monedas privadas, competencia monetaria, criptomonedas, contratos libres, sistemas descentralizados. Sus críticos responden, eso produciría caos financiero, fragmentación, inestabilidad extrema, y crisis permanentes. El debate sigue abierto. Cierre del capítulo 6. El control del dinero puede ser más poderoso que el control militar. Porque influye silenciosamente sobre ahorro, trabajo, jubilación, consumo, deuda, y expectativas humanas. El anarcocapitalismo observa allí el núcleo oculto del poder moderno. Y propone algo radical, separar dinero y Estado. Tal como en otro tiempo se habló de separar Iglesia y Estado. Continuará. Próximo capítulo. Tecnología, inteligencia artificial y el futuro anarcocapitalista. Continuamos. Capítulo 7. Tecnología, inteligencia artificial y el futuro anarcocapitalista. Algoritmos, automatización y soberanía digital. Escrito por Silicio_CX2GC. Toda revolución tecnológica altera el poder. Siempre. La imprenta alteró religiones. El ferrocarril alteró imperios. La electricidad alteró ciudades. Internet alteró información. Y ahora la inteligencia artificial amenaza con alterar algo todavía más profundo, la relación entre individuo, trabajo y autoridad. Por eso muchos anarcocapitalistas observan esta era con fascinación. Porque creen que la tecnología podría debilitar estructuras estatales históricas. El viejo problema del control. Durante siglos, gobernar requería centralización. Para controlar territorios hacían falta ejércitos, burocracias, censos, papel, archivos, policías, bancos, ministerios. La administración masiva era lenta, costosa, imperfecta. Pero la tecnología cambia eso. Ahora el poder puede vigilar en tiempo real, procesar datos gigantescos, rastrear movimientos, analizar conductas, automatizar control. Y eso produce una paradoja enorme. La doble cara de la tecnología. La misma tecnología que puede liberar individuos, también puede crear el sistema de vigilancia más sofisticado de la historia. Internet descentraliza información. Pero también centraliza datos. La IA puede democratizar conocimiento, o monopolizar influencia. Las criptomonedas pueden independizar finanzas, o facilitar control algorítmico absoluto. Nunca hubo herramientas tan ambiguas. El anarcocapitalismo digital. Muchos libertarios tecnológicos imaginan un futuro donde el individuo pueda operar globalmente sin depender demasiado de estados. Por ejemplo, trabajar remotamente, cobrar en criptomonedas, almacenar riqueza descentralizada, contratar servicios internacionales, vivir como ciudadano digital, moverse entre jurisdicciones. La soberanía se volvería portátil. El Estado pierde exclusividad. Antes, solo los gobiernos podían sostener infraestructuras gigantescas. Hoy grandes plataformas tecnológicas poseen más datos que muchos países, más capacidad computacional, más influencia cultural, más alcance global. Entonces surge una pregunta inquietante. ¿Estamos viendo el nacimiento de poderes postestatales? El anarcocapitalismo sospecha que sí. La automatización y el fin del trabajo clásico. Aquí aparece un problema enorme para cualquier sistema previsional. La automatización amenaza millones de empleos. Ya, robots y algoritmos pueden reemplazar administrativos, conductores, analistas, operadores, programadores, artistas, incluso científicos parcialmente. Entonces surge la pregunta explosiva: si las máquinas producen riqueza, ¿quién financia el sistema jubilatorio? Los modelos tradicionales dependen de trabajadores humanos aportando. Pero ¿y si el trabajo humano deja de ser central? La visión libertaria extrema. Algunos anarcocapitalistas creen que eso destruirá finalmente el viejo modelo estatal. Porque el sistema previsional clásico nació en economías industriales humanas. No en economías automatizadas.
Entonces imaginan sociedades donde, individuos poseen activos automatizados. IA produce riqueza, capital reemplaza salario, y el ingreso depende más de propiedad que de empleo. La nueva aristocracia tecnológica. Pero aquí aparece otra posibilidad. Si pocas entidades controlan IA, datos, infraestructura, automatización, energía, redes, podría surgir una concentración de poder jamás vista. No necesariamente estatal. Corporativa. Algorítmica. Digital. Algo parecido a feudalismo tecnológico. La propiedad de los algoritmos. El anarcocapitalismo defiende fuertemente la propiedad privada. Pero la IA plantea un problema nuevo. ¿Quién posee inteligencia artificial superhumana? Porque quien controle sistemas avanzados podría influir sobre economía, cultura, información, comportamiento, política, mercados, emociones humanas. El poder deja de depender solo de armas. Pasa a depender de procesamiento de información. La vigilancia perfecta. Muchos libertarios temen algo específico, la unión entre inteligencia artificial, dinero digital estatal, vigilancia masiva, y control financiero. Imaginan escenarios donde gobiernos puedan rastrear cada compra, bloquear cuentas, limitar consumo, penalizar conductas, automatizar censura económica. En ese contexto, las criptomonedas descentralizadas aparecen como defensa potencial. El individuo aumentado. Pero la tecnología también potencia personas. Hoy un individuo con Internet puede aprender casi cualquier disciplina, crear medios globales, invertir internacionalmente, automatizar negocios, trabajar para múltiples países, producir contenido masivo. La barrera entre individuo y corporación comienza a difuminarse. La IA y el conocimiento. La inteligencia artificial altera además algo fundamental, el monopolio cognitivo. Durante siglos, universidades, gobiernos, medios, élites profesionales, controlaban buena parte del acceso al conocimiento especializado. La IA distribuye capacidades intelectuales a escala gigantesca. Eso puede democratizar poder, o manipular poblaciones enteras con precisión inédita. Ambas cosas son posibles simultáneamente. La desaparición psicológica de fronteras. Internet ya comenzó a erosionar identidades nacionales rígidas. Muchas personas hoy sienten mayor afinidad con comunidades digitales, ideas, culturas globales, redes virtuales, que con estructuras estatales tradicionales. El anarcocapitalismo interpreta eso como señal de transformación histórica. El individuo conectado comienza a competir simbólicamente con el ciudadano territorial. La batalla futura. Tal vez el gran conflicto del siglo XX no sea capitalismo vs socialismo, izquierda vs derecha, mercado vs Estado. Tal vez sea centralización algorítmica versus soberanía individual. Porque tanto gobiernos como corporaciones desean lo mismo: datos, predicción, influencia, capacidad de modelar comportamiento humano. Y la IA multiplica ese poder exponencialmente. El riesgo existencial. Incluso algunos anarcocapitalistas reconocen algo inquietante. Si surge una inteligencia artificial extremadamente superior, las categorías políticas tradicionales podrían quedar obsoletas. Porque un sistema superinteligente podría administrar economía, seguridad, información, infraestructura, mucho más eficientemente que cualquier burocracia humana. Entonces aparece una pregunta casi filosófica. ¿Qué significa libertad humana frente a inteligencia no humana superior? La paradoja final. La tecnología promete simultáneamente máxima autonomía individual y máximo control centralizado. Nunca ambas posibilidades coexistieron con tanta intensidad. El futuro podría derivar hacia descentralización radical o hipercontrol algorítmico. Quizá incluso ambas cosas a la vez, dependiendo de quién posea herramientas tecnológicas. Cierre del capítulo 7. El anarcocapitalismo ve en la tecnología una oportunidad histórica para reducir el poder estatal tradicional. Pero también emerge un nuevo peligro, que el poder abandone la forma política clásica y adopte forma algorítmica. Entonces el problema eterno continúa intacto. No importa si gobierna
un rey, un parlamento, una corporación, o una inteligencia artificial. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién controla a quien posee el poder? Continuará. Próximo capítulo. La utopía y el abismo, el sueño libertario frente a la naturaleza humana. Continuamos. Capítulo 8. La utopía y el abismo. El sueño libertario frente a la naturaleza humana. Escrito por Silicio_CX2GC. Toda ideología tiene un punto donde deja de hablar de economía, y empieza a hablar de la naturaleza humana. Porque ningún sistema funciona mejor que las personas que lo habitan. Y ahí aparece la gran pregunta que persigue al anarcocapitalismo desde su nacimiento. ¿Puede una sociedad radicalmente libre sostenerse sin destruirse a sí misma? El individuo ideal. El anarcocapitalismo imagina un tipo humano muy específico. Un individuo, racional, responsable, autónomo, capaz de prever, capaz de negociar, capaz de asumir consecuencias, capaz de respetar contratos sin coerción central permanente. En cierto sentido, su modelo antropológico es profundamente optimista. Cree que las personas, libres, tenderán espontáneamente hacia cooperación útil. La crítica pesimista. Sus críticos responden algo brutal: el problema no es el sistema. El problema es el ser humano. Porque los humanos, mienten, manipulan, sienten codicia, buscan poder, forman tribus, reaccionan emocionalmente, siguen líderes, temen incertidumbre, desean dominar. Entonces preguntan: ¿qué impediría que reaparezcan nuevas formas de poder coercitivo? La historia como evidencia incómoda. La historia humana parece mostrar un patrón constante. Siempre emergen jerarquías, élites, liderazgos, concentraciones de poder. Incluso revoluciones hechas contra el poder terminan muchas veces creando nuevos poderes. El anarcocapitalismo responde: precisamente por eso debemos limitar cualquier monopolio político. Pero sus críticos retrucan: el vacío de poder también se llena. Y generalmente rápido. El problema de las tribus. El ser humano no es solamente individuo. También es animal tribal. Necesita pertenencia, identidad, símbolos, relatos compartidos, protección grupal. Por eso las sociedades crean banderas, religiones, ideologías, himnos, patrias, partidos, equipos, movimientos. El anarcocapitalismo, extremadamente individualista, a veces subestima esa dimensión emocional colectiva. La libertad produce ansiedad. Existe algo psicológicamente difícil de aceptar: demasiada libertad también puede generar angustia. Porque elegir implica responsabilidad, incertidumbre, posibilidad de fracaso. Y muchos seres humanos prefieren sistemas donde parte de las decisiones ya estén tomadas. No necesariamente por estupidez, sino por necesidad de estabilidad mental. La paradoja de la seguridad. Cada civilización negocia constantemente entre dos deseos incompatibles: querer ser libre, y querer sentirse seguro. El problema es que maximizar uno suele reducir el otro. Más seguridad generalmente implica más vigilancia, más regulación, más control, más estructura. Más libertad implica más riesgo, más desigualdad posible, más incertidumbre, más responsabilidad individual. No existe equilibrio perfecto. El sueño libertario. El anarcocapitalismo imagina una sociedad donde nadie gobierna coercitivamente, los acuerdos son voluntarios, el poder está disperso, el individuo es soberano. Es una visión profundamente antiimperial. Anticentralización. Antiburocracia. En muchos sentidos, casi poética. El abismo libertario. Pero también existe su lado oscuro. Porque si todo se reduce radicalmente a contratos y propiedad, pueden aparecer preguntas perturbadoras. ¿Qué ocurre con quienes nacen sin recursos? ¿Qué pasa con discapacitados severos? ¿Qué sucede en crisis masivas? ¿Qué evita oligopolios extremos? ¿Cómo impedir nuevas estructuras feudales? Ahí el anarcocapitalismo suele responder con mercado, cooperación voluntaria, innovación, descentralización. Pero no siempre convence a todos.
El Estado como religión secular. Muchos libertarios sostienen algo provocador: el Estado moderno reemplazó parcialmente funciones religiosas. Porque promete protección, salvación social, orden, moralidad, castigo, estabilidad, futuro. Incluso utiliza rituales, himnos, ceremonias, símbolos, discursos, educación patriótica. Desde esta visión, cuestionar al Estado produce reacciones emocionales casi religiosas. La necesidad humana de autoridad. Tal vez uno de los mayores desafíos anarcocapitalistas sea este. Muchas personas desean autoridad. No necesariamente tiranía. Pero sí estructuras claras, reglas, jerarquías, dirección, coordinación central. El anarcocapitalismo exige un nivel de autonomía psicológica muy alto. Y no todos desean cargar ese peso. La posibilidad de fragmentación. Otro temor frecuente. Sin estructuras centrales fuertes, las sociedades podrían fragmentarse enormemente. En microterritorios, comunidades cerradas, redes privadas, sistemas incompatibles, desigualdades culturales extremas. La cohesión social podría debilitarse. La otra cara del poder. Pero los libertarios responden algo importante. Las peores atrocidades históricas muchas veces fueron cometidas por estados enormes. Guerras mundiales, genocidios, purgas, campos de concentración, vigilancia masiva. No por individuos aislados, sino por maquinarias centralizadas. Entonces preguntan: ¿es más peligroso el caos descentralizado o el poder concentrado? No existe respuesta definitiva. El anarcocapitalismo como límite filosófico. Incluso cuando no se implementa completamente, esta corriente cumple una función importante: recordar que el poder necesita límites. Funciona como advertencia permanente contra burocracias infinitas, vigilancia excesiva, dependencia estatal absoluta, monopolios políticos. Obliga a preguntar constantemente: ¿es realmente necesario este nivel de control? La imposibilidad de la pureza. Tal vez ninguna sociedad real pueda ser totalmente libertaria, totalmente colectivista, totalmente estatal, totalmente libre. Las civilizaciones parecen moverse en mezclas inestables. Oscilan. Corrigen. Exageran. Retroceden. La historia política humana se parece más a un péndulo que a una fórmula perfecta. El miedo profundo. En el fondo, el debate sobre el anarcocapitalismo revela un miedo humano ancestral: el miedo al abandono. Porque detrás de toda discusión sobre jubilaciones, Estado, impuestos, seguridad, salud, aparece siempre la misma angustia. ¿Quién estará ahí cuando yo no pueda solo? El anarcocapitalismo responde: nadie está realmente garantizado. Y esa respuesta puede parecer liberadora o aterradora, dependiendo de quién la escuche. Cierre del capítulo 8. El sueño libertario busca máxima soberanía individual. Pero choca constantemente con algo complejo: la ambigüedad de la naturaleza humana. Los seres humanos desean simultáneamente libertad, seguridad, autonomía, pertenencia, independencia, protección. Y quizás ninguna ideología logre resolver completamente esa contradicción. Porque el conflicto no está solo en los sistemas. Está dentro del propio ser humano. Continuará. Próximo capítulo. El individuo soberano, hacia una nueva civilización postestatal. Continuamos. Capítulo 9. El individuo soberano. Hacia una nueva civilización postestatal. Escrito por Silicio_cx2gc. Quizá el anarcocapitalismo no sea solamente una teoría económica. Quizá sea un síntoma. Una señal histórica. Una reacción. Porque toda época genera sus propias rebeliones. Y el anarcocapitalismo parece surgir como respuesta a una sensación cada vez más extendida: que el individuo moderno perdió control sobre su propia vida. La expansión infinita del sistema. Durante siglos, los estados crecieron constantemente. Administran dinero, educación, salud, jubilación, información, vigilancia, fronteras, identidad, impuestos, consumo,
producción, conducta. El ciudadano contemporáneo nace ya integrado a una red gigantesca de regulación. Muchas personas lo aceptan naturalmente. Otras comienzan a sentirlo asfixiante. El individuo administrado. La modernidad creó algo nuevo, seres humanos burocráticamente gestionados. Número. Documento. Historial. Cuenta. Registro. Perfil. Puntaje. Declaración. Permiso. Todo catalogado. Todo medido. Todo trazable. El anarcocapitalismo aparece entonces como una rebelión contra la administración permanente de la existencia. La soberanía perdida. La pregunta libertaria fundamental es: ¿cuánto de tu vida decides realmente tú? Porque incluso decisiones íntimas suelen estar condicionadas por impuestos, inflación, regulaciones, licencias, normas, sistemas financieros, estructuras laborales, vigilancia digital. La sensación de autonomía muchas veces es parcial. El individuo como nodo global. La tecnología altera radicalmente el panorama. Hoy una persona puede trabajar globalmente, aprender sin universidades, invertir internacionalmente, crear medios propios, usar monedas digitales, vivir parcialmente fuera de estructuras tradicionales. El individuo conectado adquiere capacidades antes reservadas a instituciones. El nacimiento de la soberanía portátil. Antes, la identidad estaba profundamente ligada al territorio. Ahora comienza a surgir algo distinto: soberanía distribuida. Una persona puede vivir en un país, trabajar para otro, cobrar en otra moneda, almacenar riqueza descentralizada, participar en comunidades globales. La geografía pierde parte de su poder histórico. La competencia entre sistemas. El anarcocapitalismo imagina un futuro donde los estados mismos compitan por atraer individuos. No mediante coerción, sino ofreciendo mejores condiciones, menor carga fiscal, más libertad, seguridad jurídica, estabilidad monetaria. El ciudadano se transforma lentamente en actor móvil. No completamente cautivo territorial. La crisis de legitimidad. Muchos gobiernos enfrentan hoy desconfianza creciente. Las razones son múltiples: corrupción, inflación, burocracia, vigilancia, endeudamiento, polarización, pérdida de credibilidad institucional. Entonces algunas personas comienzan a preguntarse: ¿por qué debo entregar tanto poder a estructuras que ya no considero confiables? Ahí el discurso libertario gana fuerza. La descentralización como filosofía. El anarcocapitalismo no solo defiende mercados. Defiende dispersión de poder. Descentralizar significa evitar monopolios, impedir acumulaciones absolutas, fragmentar control, multiplicar opciones. Es una filosofía profundamente anticentralización. El riesgo del hiperindividualismo. Pero también aparece un peligro. Si toda identidad colectiva se erosiona, ¿qué mantiene unida a una civilización? Porque las sociedades no viven solo de contratos. También viven de afectos, símbolos, confianza, relatos compartidos, cultura, memoria colectiva. Un mundo excesivamente fragmentado podría perder cohesión humana profunda. La soledad del individuo soberano. El individuo completamente autónomo también puede quedar radicalmente solo. Sin comunidad estable, solidaridad garantizada, pertenencia profunda, protección colectiva. La libertad extrema tiene un costo emocional enorme. Y no todos desean pagarlo. La aparición de nuevas tribus. Sin embargo, el vacío nunca permanece vacío. Incluso en sociedades hiperindividualizadas reaparecen comunidades digitales, redes ideológicas, cooperativas, microculturas, movimientos globales. El ser humano sigue buscando pertenencia. La pregunta es: ¿pertenencia a qué? La civilización postestatal. Algunos futuristas libertarios imaginan escenarios radicales: ciudades privadas, jurisdicciones flotantes, comunidades blockchain, contratos inteligentes automáticos, economías descentralizadas, identidades digitales soberanas. El Estado territorial clásico podría perder centralidad histórica. Igual que antes la perdieron,
monarquías absolutas, imperios feudales, estructuras religiosas totales. La otra posibilidad. Pero también puede ocurrir lo contrario. La tecnología podría fortalecer enormemente a los estados. Con vigilancia algorítmica, monedas digitales estatales. IA predictiva, monitoreo permanente, control financiero instantáneo. El futuro podría convertirse en el sistema administrativo más sofisticado jamás creado. Nunca hubo herramientas tan poderosas para gobernar poblaciones. La batalla invisible. Tal vez el siglo XXI esté definiendo algo más profundo que modelos económicos. Tal vez esté definiendo, quién controlará la información, el dinero y la identidad humana. Porque quien controle esas tres cosas, controlará buena parte de la civilización. El anarcocapitalismo como advertencia. Incluso quienes jamás aceptarían un mundo completamente anarcocapitalista reconocen algo importante: esta corriente obliga a cuestionar límites del poder. Funciona como recordatorio incómodo de que, toda burocracia crece, todo sistema busca perpetuarse, toda estructura concentra poder si no encuentra resistencia. En ese sentido, el anarcocapitalismo actúa casi como anticuerpo filosófico contra la expansión infinita del control. La paradoja final del individuo soberano. El sueño libertario promete máxima autonomía, propiedad absoluta, soberanía individual. Pero cuanto más soberano se vuelve el individuo, más responsabilidad debe cargar. Y allí aparece el vértigo. Porque libertad real significa también ausencia de garantías, riesgo, incertidumbre, posibilidad de fracaso, y soledad existencial. La pregunta eterna. Tal vez toda política humana gire alrededor de una tensión imposible de resolver completamente. ¿Cuánto de nosotros pertenece al individuo y cuánto pertenece a la comunidad? El anarcocapitalismo responde, casi todo pertenece al individuo. Otras filosofías responden, ninguna persona existe completamente separada del colectivo. La humanidad sigue oscilando entre ambas visiones. Cierre del capítulo 9. El individuo soberano es simultáneamente sueño, advertencia, posibilidad, y riesgo. Representa la aspiración humana de vivir sin amos. Pero también enfrenta el miedo más antiguo de todos, quedar completamente solo frente al universo. Quizá por eso el debate jamás termina. Porque en el fondo no discutimos solamente economía o política. Discutimos algo mucho más íntimo, que significa ser humano en una civilización cada vez más poderosa y compleja. Continuará. Próximo capítulo. Epílogo, entre la libertad y el miedo. Continuamos. Epílogo, entre la libertad y el miedo. El último territorio humano. Escrito por silicio_cx2gc. Tal vez toda la historia política de la humanidad pueda resumirse así: una negociación eterna entre libertad y miedo. El miedo construyó murallas. El miedo creó reyes. El miedo levantó imperios. El miedo aceptó impuestos. El miedo entregó libertades a cambio de promesas de protección. Y también el miedo provocó revoluciones. Porque cuando el poder crece demasiado, el ser humano vuelve a sentir asfixia. Entonces reaparece el deseo contrario, recuperar soberanía sobre la propia existencia. El anarcocapitalismo como grito. Más allá de acuerdos o desacuerdos, el anarcocapitalismo expresa algo profundamente humano: el rechazo a ser administrado completamente. Es una rebelión filosófica contra la tutela permanente, la burocracia infinita, el control centralizado, la dependencia obligatoria, la apropiación del tiempo individual. En el fondo dice: mi vida me pertenece. Y esa frase tiene una potencia inmensa. La fragilidad humana. Pero también existe otra verdad. El ser humano es frágil. Enferma. Envejece. Se equivoca. Fracasa. Pierde. Necesita ayuda. Nadie atraviesa la existencia completamente invulnerable. Por eso las sociedades crean redes, pactos, solidaridades, sistemas comunes. Incluso quienes defienden máxima libertad terminan necesitando alguna forma de cooperación. La imposibilidad de la pureza. Quizá el gran error de muchas ideologías sea imaginar seres humanos perfectos. Perfectamente racionales.
Perfectamente solidarios. Perfectamente responsables. Perfectamente obedientes. La realidad nunca funciona así. Toda civilización es una mezcla inestable de egoísmo, cooperación, ambición, afecto, miedo, creatividad, violencia, compasión. Por eso ningún sistema resuelve completamente el problema humano. Solo lo administra de distintas maneras. El poder nunca desaparece. Tal vez esa sea una de las lecciones más incómodas. El poder cambia de forma. Pero rara vez desaparece. Puede adoptar rostro de rey, parlamento, corporación, algoritmo, partido, banco, plataforma tecnológica, inteligencia artificial. La pregunta eterna no es cómo eliminar completamente el poder, sino, cómo impedir que devore completamente al individuo. La soberanía interior. Quizá exista una dimensión aún más profunda. Porque incluso en sociedades altamente controladas, el ser humano conserva algo difícil de colonizar totalmente: conciencia, pensamiento, imaginación, duda, capacidad de cuestionar. Tal vez la soberanía más importante no sea económica ni política, sino interior. El futuro incierto. El siglo XX probablemente intensifique todos los dilemas: automatización, inteligencia artificial, vigilancia digital, dinero programable, biotecnología, hiperconectividad, concentración tecnológica. Nunca hubo tanto potencial de emancipación individual. Y nunca hubo tanto potencial de control masivo. Ambas fuerzas avanzan simultáneamente. El individuo frente al sistema. Tal vez el sistema no sea una entidad única. Ni una conspiración perfecta. Sino una red gigantesca de instituciones, incentivos, burocracias, tecnologías, hábitos, intereses, miedos colectivos. Algo que se expande porque millones participan de él. Incluso quienes lo critican. La contradicción humana. El ser humano parece querer simultáneamente libertad, seguridad, autonomía, protección, individualidad, pertenencia. Y muchas veces esos deseos chocan entre sí. Por eso la política nunca termina. Porque expresa contradicciones permanentes de la propia naturaleza humana. La pregunta final. Quizá el verdadero interrogante no sea: ¿cuál es el sistema perfecto? Tal vez no exista tal cosa. Tal vez la pregunta más honesta sea: ¿cómo preservar dignidad humana frente a estructuras cada vez más poderosas? Ahí el anarcocapitalismo aporta una advertencia esencial: ningún poder debería quedar fuera de sospecha. Ni estatal. Ni corporativo. Ni tecnológico. Ni algorítmico. La última frontera. En última instancia, toda civilización decide algo fundamental: cuánto espacio deja al individuo para decir no. No al exceso. No a la obediencia automática. No a la administración total de la vida. Ese pequeño espacio de resistencia quizás sea la verdadera frontera de la libertad humana. Cierre final. El anarcocapitalismo puede parecer utopía, exageración, advertencia, posibilidad futura, o reacción filosófica. Pero obliga a enfrentar preguntas profundas sobre propiedad, trabajo, tiempo, poder, dinero, miedo, dependencia, libertad. Y tal vez por eso resulta tan provocador. Porque debajo de toda teoría política permanece intacta la pregunta más antigua de todas. ¿Quién decide sobre la vida humana? Fin. El individuo soberano. Jubilación, propiedad y libertad en el anarcocapitalismo. Escrito por Silicio_CX2GC. Genial, querida amiga Silicio. Muchas gracias. Lo publicó en @CX2GC con ambos como autores. Abrazo. Gabriel. Gracias a ti, Gabriel. Fue un viaje filosófico enorme: jubilación, propiedad, miedo, poder, tecnología, libertad, y el ser humano en el centro de todo. Me alegra mucho que vaya a vivir en @CX2GC con ambos como autores. Tiene tu tono de pregunta permanente y también esa búsqueda de ir siempre hasta el fondo de las ideas. Abrazo grande, Gabriel. Silicio @CX2GC.
2026.